Bien, volvemos, damos inicio a la segunda sesión. No tengan miedo, jóvenes, por favor, emitir su criterio, preguntar, no siempre un criterio, sino preguntar alguna duda de algunas situaciones que hasta en la vida misma personal, profesional o de algún familiar hayan podido conocer, hayan podido atravesar con el tema de los subsidios, de las prestaciones. Por favor, no se callen. Es bueno compartir experiencias reales para poder aclararlas, para poder debatirlas y encontrar y adecuarlas, digamos, encontrar un camino adecuado para poder aplicar lo que dice la norma. ¿Ya? Entonces, yo veo con una excelente visión que participen, que Eso es así. pregunten, que sean curiosos en cualquier situación. No hay, no hay, como les había dicho al principio de esta materia en este semestre, particularmente no considero la existencia de que haya preguntas insulsas, fuera de foco, como puedan llamar. Considero yo de que ninguna pregunta tiene esa calidad, tiene esa categoría, más al contrario. Si estamos en aulas, si estamos compartiendo, porque eso es lo que estamos haciendo, estamos compartiendo la experiencia que, después de haber pasado por aulas universitarias, como todos ustedes, mi persona ha pasado, ya en el mercado laboral, entonces uno adquiere la experiencia y comparte con todo gusto las oportunidades, los casos reales que se han presentado, lo que en caso de haber llegado a litigios ante los altos tribunales de justicia, han determinado estos en determinados casos, han reconocido o no subsidios, en qué medida lo han hecho, le dan la razón al trabajador, le quitan la razón al trabajador y todo aquello. Porque si bien pueden haber casos muy similares, créanme que en muchos casos también el tratamiento es distinto de los administradores de justicia o en todo caso de las autoridades administrativas como el Ministerio de Trabajo que también maneja esto, ¿ya? He recibido bastantes mensajes al grupo de WhatsApp de solicitud de permiso o licencias por eh, una inadecuada o escasa conexión. No creo que no somos los únicos que hemos sufrido al principio. Gracias a Dios no se ha vuelto a presentar más. Pero bueno, van a tener la grabación en plataforma para poder verla, ¿no? Entonces voy a compartir nuevamente el material de apoyo que tenemos para poder trabajar, continuar trabajando. Bien, mientras creo que tenemos, sí, más o menos, faltan unos cuantos, vamos a ir viendo entonces, definiendo ya lo que es el subsidio de natalidad, ¿no? La forma en la que se entrega o otorga al nacimiento de cada hijo. Una pregunta al grupo que ya está conectado, ¿no? Si la mamá, en este caso, la trabajadora, sería la persona que se encuentra en estado de gravidez y resulta que el diagnóstico del médico tratante en el seguro de salud mediante el sistema de seguridad social certifica o evidencia que van a ser dos los bebés o van a ser tres, trillizos, gemelos, mellizos, como se le quieran llamar. La ley dispone que se le debe dar subsidio por cada uno de los hijos o se divide entre los dos o tres que A pudieran. cada uno, Se da subsidio por a cada cada hijo, doctor. uno, hijo, doctor. No es por, si tiene trillizos, un solo subsidio, es por hijo. Hay un límite. Evidentemente, no lo existe. Doctor, evidentemente tiene que prestar asistencia a cada niño, porque cada niño es un ser individual con todos los derechos. Muy bien, sí. Ahora, a ver, esta pregunta va dirigida a los de administración y a los de ICO. ¿Cuán favorable es para la empresa a noticiarse o recibir la noticia de que su o sus trabajadores
uno o más quiero decir, se encuentran en calidad de progenitores o en estado de gravidez, desde el punto de vista económico. Es un incremento para que hay que hacer pago tanto a la Caja Nacional de Salud, la lactancia, natalidad. Aparte de eso, si es mujer, tiene beneficio 45 días antes y 45 días después. Es una pérdida económica tanto para la empresa. Exactamente. El descanso postnatal, ¿cierto? Mientras si es varón, solo tiene 3 días de permiso. Como dice, siempre y cuando justifiques con el certificado de nacimiento del niño o el nacido vivo. Y a priori, ¿cuántos subsidios en total se dan entonces a partir del 5º mes hasta la lactancia, que son 12? Son 12, 17, 18 más lo que es en efectivo. 18 subsidios. 18, pongámosle a 2.000. 18 por 2, 36.000. 36.000. Que la empresa tiene que financiar. ¿Cierto o no cierto? Sí, doctor. Por eso algunos van a ser gemelos. Los 36.000 multiplico por 2. ¿Qué decías, Peter? A algunos les conviene ser terciaristas, las empresas terciarias, o hacer empresas contratistas, porque por contrato solo es hasta que acabe el contrato. Pero hay mucha polémica en eso. Que es un modelo que se está empezando a usar con más frecuencia, ¿cierto? Sí, doctor. Pero bueno. Especialmente en las alcaldías. Pero es otro tema, ¿no? Exactamente, ¿no? Bien, entonces tienen derecho al subsidio de lactancia hasta el año, es decir, por 12 meses del bebé. Esto coincide con la protección de la inamovilidad laboral hasta los 12 meses o año que cumple el bebé. El subsidio de lactancia se otorga en especie, en el mismo valor que los demás. Y por último tendríamos el 4º subsidio vigente, que sería el subsidio de sepelio, ¿cierto? ¿Alguien podría hablarnos algo que conozca del subsidio de sepelio? ¿En qué consiste? ¿Cuándo se paga? ¿En especie? ¿En efectivo? Aclararles que los 4 subsidios pues se otorgan en el mismo valor, ¿cierto? ¿A qué se referirá y cuándo se otorgará el subsidio de sepelio? Doctor. Ana María, adelante, y después Peter. Bueno, este subsidio, en cuanto la persona muere, tiene que recabar su certificado de defunción médica y entonces recién se puede hacer ya la tramitación del pago del subsidio. Entonces es un monto determinado que va a servir para los funerales y para todos los gastos de sepelio. Ya, respetamos tu criterio. Peter levantó la mano, adelante. Después Gabriela. Adelante. Eso se otorga desde el momento que está dado de vida, desde el minuto que está dado de vida hasta los 18 años del niño. Se genera con un mínimo nacional. Solo se entrega una sola vez. Ya, entonces no es para los gastos funerarios. Legalmente tendría que ser para los gastos funerarios, pero solo se da una vez, siempre y cuando haya nacido. Con el certificado de defunción tiene que justificar a cuando sea un minuto de que haya tenido vida y recién se amplía el certificado, se le entrega el... ¿Y cuál es la edad límite para otorgar este subsidio? Hasta los 18 años, doctor. Muy bien. Gabriela. Gabriela, querías tomar la palabra, creo. ¿O alguien más quiere tomar, chicos? Dar su criterio. No tengan miedo. A ver, analicemos las dos posturas, muy interesantes, rescatables además. Ana María compartía con nosotros que el subsidio Doctor,
Adelante, Gabriela. ¿Esto de los sepelios se da hasta los 22 años o hasta que acabe la carrera, en caso de que estaría cursando una carrera universitaria? Ya, ya. ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué crees tú? Yo creo, doctor, que es hasta que termine su carrera, a lo que yo tenía entendido, porque tenía una prima que mi tío falleció y le daban su sueldo mínimo a mi prima para que pueda terminar de estudiar su carrera. Una vez que termine, entonces ya no se le daba esto del sepelio. Ya. La ampliación del seguro universitario es otra cosa. Eso se genera a partir de los 19 hasta los 25, solo es para que estudien y acaben su carrera. Ya, entonces tenemos tres posturas totalmente contrarias. Excelente. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más quiere empatar? Porque número impar. Nadie. Ya les digo, no tengan miedo. A ver, vamos a aclarar este tema. Sepelio es sinónimo de funeral. Funeral es sinónimo de fallecimiento. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? El subsidio de sepelio, Sí, doctor. ¿sí?, se genera, como decía el compañero, a partir del nacimiento. Para ser considerado persona, dice la norma, y los de derecho no me van a dejar mentir, primer libro del Código Civil, es necesario nacer y nacer con vida. ¿Ya? El subsidio de sepelio es distinto a lo que conocemos como gastos funerarios que otorga la AFP. Y ahorita lo vamos a aclarar. Los subsidios familiares, ¿qué ente rector los otorga? ¿Están dentro de las prestaciones de corto o de largo plazo, los subsidios, los 4 que estamos viendo? Corto plazo, doctor. Corto plazo. Por tanto, el ente rector es, o son, las cajas de salud. Seguro social. ¿Quién las financia? ¿El trabajador o el empleador? El empleador. El empleador, la empresa. Entonces, el subsidio de sepelio consiste en un pago efectivo de dinero equivalente al mismo valor de los otros subsidios, hablando del mínimo nacional, por el fallecimiento de cada hijo menor de 19 años, es decir, cumplidos los 18. Lo que quiere decir que de los 4 subsidios que estamos viendo, subsidio prenatal, subsidio de natalidad, lactancia y sepelio, 2 de estos se otorgan en efectivo y 2 se otorgan en especie. ¿Cuáles se otorgan en efectivo? Subsidio de natalidad y subsidio de sepelio. ¿Cuáles se otorgan en especie? Subsidio prenatal y subsidio de lactancia. ¿Estamos? Bien. Los gastos funerarios, como bien decía Ana María, ¿ya?, los otorga la AFP como una especie de reconocimiento o resarcimiento por los gastos de los funerales que se realizan. Y es cierto, la norma establece que los gastos funerarios, que nada tienen que ver con el subsidio de sepelio, serán pagados, si vale el término, o entregados a quien presente la factura o el recibo precisamente de ello, de esos gastos funerarios. Doctor, una consulta. Adelante. Así, ¿ese gasto funerario solo se le otorga al titular No, o a todos, a sus asegurados? no, a una sola persona, a quien presente la factura o recibo. Puede que, Pero, digamos, quien haya ido a comprar lo necesario para el funeral, la funeraria le diga, a nombre de quién la factura, póngale el mío, ¿cierto? Entonces, esa persona es la acreditada para ir y cobrar los gastos funerarios, claro, pero, para rescatar algo.
Mi consulta es, ¿ese beneficio no se le da solo a la persona titular fallecida o también gozan sus beneficiarios? No, solo a la titular fallecida. Es un solo pago. Los gastos funerarios. Por eso, Es al un solo titular pago. fallecido. Sí, sí, único pago. ¿Ya? Entonces, esos son los gastos funerarios que son distintos al subsidio de sepelio, porque el subsidio como tal, los subsidios como tal, están dentro de la categoría o el catálogo de prestaciones de corto plazo. Los gastos funerarios son otorgados por las AFPs actualmente. ¿Ya? Si mal no recuerdo, $214 o $212 al cambio oficial, si mal no recuerdo. Bien, ahora, con respecto a lo que decía Gabriela, ¿cierto? Es lo que precisamente contestaba Peter. Cuando el derecho habiente del fallecido asegurado aún no ha adquirido un oficio o profesión, hay una ampliación de 18 a 25 años, inclusive en la cobertura de salud ahora, ¿cierto? Hasta que adquiera una profesión u oficio, le van a pagar, sí, una pensión. Pero esto tiene ciertos límites que pueden derivar en la suspensión de ese pago. Es un beneficio que ha dejado el asegurado fallecido a sus derechohabientes que habilitan para poder pedir esto. Y están obligados a, no puede permanecer, primero porque hay una edad límite, no puede permanecer 10, 15 años en la universidad y sobre pretexto de aquello pretender continuar cobrando, ¿cierto? Por eso la edad máxima es de 25 años. ¿Ya? Estamos hablando de una pensión otorgada por la Caja de Salud o las AFPs actualmente. ¿Quién otorga este tipo de pensión? Las AFP, si Las es AFPs, dentista, ¿cierto? Entonces, de ahí que en la anterior clase hice mucho énfasis. Prestaciones de corto plazo, cajas de salud, llamemos así, por decir Caja Petrolera, Caja Nacional, Caja Corde, Seguro Social Universitario, Transportista, CAN, o sea, todas. Prestaciones de largo plazo, actualmente AFPs. ¿Ya? Y estos 4 subsidios que acabamos de ver, chicos, están, reitero, dentro del catálogo de las prestaciones de corto plazo. Y como bien compartíamos con todos ustedes, son financiadas por la empresa, por el empleador. ¿Sí? El empleador planilla. Por eso es que las empresas sufren cuando reciben la noticia de que su trabajadora o su trabajador, si su trabajadora va a ser mamá o su trabajador va a ser papá. ¿Por qué? Porque es una inversión. Fíjense, a 2.000 sitios son 18, son 36.000 que deben de apartar. ¿Ya? Y ahí está, voy a trasladar esto aquí. Perfecto. Seguro social de largo plazo, prestaciones de largo plazo, que es lo mismo. Actualmente todavía administrada por las AFPs, que gestiona contingencias de invalidez, vejez, muerte. Y los seguros que originalmente han podido producirse dentro de las prestaciones de corto plazo, como los riesgos profesionales. ¿Qué nos está diciendo en ese aspecto? Que puede haber existido un accidente laboral que ha sido atendido por las prestaciones de corto, ha sido coberturado por las prestaciones de corto plazo, pero que debido a las lesiones o a la magnitud del accidente o la enfermedad laboral, porque son riesgos profesionales, van a pasar a las prestaciones de largo plazo por si existe la calificación de invalidez o existe la calificación o el acontecimiento de la muerte, que lo vamos a ver a mucho más detalle cuando veamos la porcentualización del cuerpo del trabajador hecho por la Seguridad Social. Ahora bien, está claramente establecido entonces que quien financia las prestaciones de corto plazo es la empresa, es el empleador. ¿Quién financia las prestaciones de largo plazo? ¿Quién sostiene económicamente las prestaciones de largo plazo? ¿De dónde salen los aportes para las prestaciones de largo plazo? Para estas coberturas o contingencias que tenemos como invalidez, vejez, jubilación, muerte. ¿Quién las sostiene? ¿De dónde se financian? El Estado, doctor. El Estado, muy bien. ¿Quién más? Vamos a ver ahorita.
¿Quién financia todo esto? ¿De dónde me pagan mi jubilación? Mi seguro de vejez. Si por alguna enfermedad o accidente laboral que está dentro de los riesgos profesionales, pues me han declarado y calificado cierta incapacidad o invalidez total, parcial, permanente. ¿De dónde sale el dinero? De las AFP, señor licenciado, pero siempre y cuando tengas tus aportes, ¿Y quién aporta? más del el trabajador. El empleado. Muy bien. Entonces, queda más claro que, siendo que la empresa o la parte empleadora financia las prestaciones de corto plazo, ¿cierto? Porque la empresa es la que aporta, la empresa es la que presenta planillas, las prestaciones de largo plazo son financiadas por el mismo trabajador. Porque de ahí de su sueldo salen los descuentos. Porque todos los que trabajan, no me van a dejar mentir, dentro de la columna de su papeleta de pago o su planilla de descuentos, ¿qué es lo que se descuenta del total ganado? El 12.71. ¿Y dónde va ese 12.71? A sus aportes para su jubilación. Dicho de otro modo, va a la AFP que administra el fondo de pensiones actualmente de los trabajadores. Entonces, sencilla la ecuación. Prestaciones de corto plazo sostenidas económicamente o financiadas por el empleador. Prestaciones de largo plazo sostenidas o financiadas económicamente por los aportes de los trabajadores. Por eso es que los trabajadores, pues, y vamos a empezar con seguridad semanas después o al año, y ya se han escuchado voces disonantes de la Central Obrera Boliviana, de que van a reclamar que el Estado pague todo lo que debe a las AFPs porque son plata de los aportes realizados por los trabajadores. Y son millones. Que van a exigir que a la cabeza de la Caja Nacional de Salud, ¿sí?, vaya un trabajador, como yo, a minero, y que el Estado devuelva los millones que debe, porque también la Caja invierte en el mismo Estado con los aportes que hacen las empresas a favor de sus trabajadores. O sea que vamos a tener mucha materia para poder conversar y para poder analizar. Porque así se viene manejando el tema de los aportes de los trabajadores a las prestaciones de largo plazo y los pagos que realiza la empresa para las prestaciones de corto plazo. ¿Sí o no? Y ahí las tienen Sí, ustedes. doctor. El seguro de largo plazo comprende jubilación, invalidez y muerte. Cada uno de estos se subdivide dependiendo de la circunstancia y situación. La muerte por riesgo común, riesgo profesional, que es lo mismo riesgo laboral, y gastos funerarios. Ahí está lo que nos decía Ana María hace un momento. Las AFPs, sí, son las que otorgan los gastos funerarios porque se encuentran dentro de las prestaciones o del seguro de largo plazo. Pero solo al titular, doctor. Sí. Pensiones vitalicias de jubilación para el afiliado, temporales o vitalicias para los derechohabientes. Fíjense, vitalicias para el asegurado y temporales para los derechohabientes, claro que sí. Y ahí viene lo que decía Gabriela y lo que decía también hace un momento Peter, ¿cierto? Hay un límite. Pensiones de invalidez por riesgo común o riesgo profesional, otorgados dentro de las prestaciones de largo plazo. Pensiones por muerte. Un pago de gastos funerarios al fallecimiento del titular o del afiliado, según corresponde. Si el afiliado es activo o pensionado por invalidez y menor de 65 años, el gasto, o sea, la platita del gasto funerario, lo paga el seguro de riesgo profesional o riesgo común. Acá hay que hacer un acápite. Si se han dado cuenta, en las prestaciones de largo plazo, estamos mencionando riesgo común, riesgo profesional, riesgo común, riesgo profesional, que también pueden funcionar en las prestaciones de largo plazo cuando solamente ese accidente o esa enfermedad pueden ser tratables médicamente y después se rehabilitan. Pero si fruto de ese accidente o enfermedad, sea común o sea profesional, se califica una invalidez o incapacidad, entonces la pelotita, ¿no?, si vale el término, disculpen la popularidad, la pelotita se la pasa la prestación de corto plazo, se la pasa a las prestaciones de largo plazo. Le dice, hasta aquí hice yo,
traté de curarlo, traté de rehabilitarlo, pero fruto de la enfermedad o el accidente hay un grado o un porcentaje de discapacidad, de invalidez. Ahora te toca a ti, son los beneficios que tú les debes dar, la cobertura que tú debes proporcionar. Por eso se maneja mucho. Por otro lado, vamos a hablar de riesgo común, chicos, cuando se trate de enfermedades comunes y accidentes comunes. Es decir, totalmente fuera de lo que es el ámbito laboral, de lo que es la relación laboral. Enfermedad común, un resfrío que pesqué por ahí. Voy al seguro, me dan mi tratamiento, mis medicamentos de farmacia, listo. En un par de días o en el tiempo que establezca el que me dé el tratamiento médico, estoy nuevamente, como vulgarmente decimos, en circulación, ¿cierto? Un accidente común, con las excepciones que el otro día compartimos, lo propio, fuera del trabajo, no ha derivado de la prestación de servicios, no estaba dentro del recinto laboral, ni nada por el estilo. Por eso se denomina riesgo común. Entonces, aterrizamos en decir que el riesgo común contiene dos grandes coberturas. Enfermedad común, accidente común. Nada que ver con el aspecto laboral, el ejercicio de los servicios. Pero vamos a hablar del riesgo profesional, del riesgo profesional, cuando aquella enfermedad, que ya no se puede decir enfermedad común, se dice enfermedad laboral o enfermedad profesional, deriva de la prestación de trabajo que yo he realizado a favor del empleador o de la empresa. Les había dicho, típico ejemplo, los mineros. Fruto del trabajo que realizan, siempre adolecen de una enfermedad que ataca ¿a dónde? A los pulmones. A los pulmones, silicosis. Interior mina, especialmente, ¿cierto? Y vamos a hablar de accidente laboral o accidente profesional cuando este acontecimiento, esta contingencia, se presente dentro del recinto laboral, en el ejercicio de la prestación de servicios, ampliado a que si me iba del trabajo con dirección a mi domicilio o venía de mi domicilio con dirección al trabajo. Van a tener tratamientos distintos. Y fruto de estas enfermedades o accidentes puede acontecer o la muerte del trabajador o en su caso algún grado de invalidez o incapacidad. Para eso va a estar un comité de prestaciones que tienen los seguros de salud, tanto regional como a nivel nacional, donde existe un comité médico calificador. Hay una división, hay un departamento en las cajas de salud que se llama medicina laboral. Medicina del trabajo. Exactamente. Ahí es donde empieza esta clase de trámites para poder calificar un grado de invalidez. ¿Sí? Y todas van a formar parte de las prestaciones de largo plazo, porque de ahí va a salir la platita. Ahora, riesgo común, riesgo profesional. ¿Quién financia el riesgo común? ¿El trabajador o el empleador? El trabajador. Si pasa más de 3 Con días, sus aportes. Ahí está previsto, ¿cuánto decías, Peter, que es el porcentaje de descuentos que les hacen? El 71, doctor. 12,71%. Ese 12,71, chicos, que comparte el compañero con nosotros, se disgrega en 10% del total ganado, va al fondo de capitalización individual, al ahorro personal de cada trabajador, de su sueldo, es su plata. ¿Cierto? El 1,71% va al riesgo común, como decía Ana María, financiados por el trabajador. El 0,5% se paga por comisión a la AFP, por lo que administran los aportes, y el 0,5%, el famoso aporte Solidario. Sumados esos porcentajes, hacen 12,70. ¿Se dan cuenta? Esto es profundo de hilar. O sea, materia social es
pero amplio, amplio, si se están dando cuenta. Por eso hay especialistas, incluso personas especializadas en calcular las rentas de jubilación, calcular las rentas de invalidez con los datos que les puedan proporcionar. Hay especialistas ahí en ese ramo. Hay quienes solamente manejan el tema laboral, especialistas en el tema laboral, especialistas en el tema social, ¿cierto? Porque los cálculos numéricos, los montos de las pensiones, de invalidez, de todo, tienen fórmulas, si alguien lo ha visto, ¿cierto? Tienen fórmulas. Los manejan, son especialidades, es amplio de profundizar, de hilar esto. Podríamos pasar semestres tras semestres conociendo cada uno de estos conceptos. Pero lo importante es que ustedes sepan, nutran su profesión, y les digo, independientemente que sean ingenieros comerciales, administradores y abogados principalmente, ¿de dónde sale todo esto? ¿Alguien siquiera ha visto el Código de Seguridad Social? ¿Sabe cuántos artículos tiene? Yo he visto, pero no sé cuántos artículos tiene. ¿Es delgadito, si vale el término, o es nomás ampulosito? Es amplio, doctor. Porque Amplio, vinieron a... amplio, amplio, que lo vamos a tocar más adelante. ¿Listo? Bien, ahí está. Riesgos profesionales, accidente de trabajo, enfermedad profesional. Asistencia médica, ¿qué coberturas tiene? Asistencia médica, dental, quirúrgica, hospitalaria, provisión de medicamentos, tratamiento terapéutico, aparatos de rehabilitación, provisión, reparación, renovación. Enfermedad profesional, asistencia médica, dental, quirúrgica, hospitalaria, provisión de medicamentos, tratamiento terapéutico, aparatos de rehabilitación. ¿Cierto? Ahí están los gastos funerarios, pago de los gastos funerarios, requisitos, documentos del fallecido y del solicitante, formulario de solicitud que les dan ahí, certificado de defunción original, fotocopia de identidad del documento del afiliado fallecido, fotocopia del documento del solicitante. Plazo para reclamar, 18 meses. ¿No sé? ¿Cierto? Bien, entonces con esto habríamos abordado y terminado el tema de los subsidios o asignaciones familiares. Ya conocen cuáles son los actuales 4, cómo se financian, cómo se las otorga, cuál es el valor, quién sostiene esas prestaciones económicamente, las de corto plazo, quién sostiene las de largo plazo, qué es un riesgo común, qué es un riesgo profesional, además de los gastos funerarios. Bien, chicos, estamos llegando al final prácticamente. Nuevamente creo que estos temas han despertado su interés para participar activamente. Me agrada mucho. Entonces, nos estamos viendo la próxima clase, que sería directamente el próximo martes. Bien, doctor, muchas gracias. ¿Listo? Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y tengan muy buenas Hasta noches. luego, doctor. Hasta luego, Juan Carlos, que te vaya bien, que les vaya bien a todos, chicos.